El negocio del boxeo profesional está pasando por un momento muy particular, con algunos promotores, intermediarios y organismos que tratan de aprovechar como pueden los dólares que flotan por el Golfo Pérsico. Pero también surgen críticas cuestionando la ética de los nuevos jerarcas y el alejamiento de los principios impulsados por la famosa ley Muhammad Ali en defensa de los boxeadores. Hablando con el presidente de la OMB, con Gustavo Olivieri, me refiero a esa comunicación que ha hecho y que cae tan, pero que tan justo. Mi conclusión fue que aunque no puso nombres, esto tiene que ver con la verdadera revolución que hay dentro del boxeo, en esto de organizar o desorganizar o copar la banca o ser el rey del boxeo. Y yo le pongo un nombre a ese comentario de Gustavo Olivieri y Gustavo me diré si estoy muy lejos. Creo que en el centro de la tormenta está Mr. Turkey. Saludos, maestro Juan Larena, un placer estar contigo siempre y un gusto saludarte y agradezco que me hayas considerado invitado a tu plataforma, que siempre te sigo. Pues sí, Juan, me parece que fue en el día antes de ayer, hice una comunicación en mi plataforma de Twitter y también lo publiqué en mis otras redes sociales, porque me parece que es pertinente. Y te confieso, Juan, yo había visto la imagen de mi publicación hace varias semanas a través de otro compañero abogado que trabaja en la industria de los deportes y la regulación de combate sobre reportajes que han salido a la luz pública concerniente a esfuerzos por terceras personas de tratar de o revocar la ley Mohamed Ali o enmendarla, ¿verdad? Y todos sabemos, como dice el refrán, cuando el río suena es porque agua trae, claro. Y esto surge porque esta nueva empresa, TKO, eh, quiere entrar, ¿verdad? En el conglomerado. TKO es un conglomerado de propiedades de deporte, entretenimiento. Quiere entrar en el mundo del boxeo profesional y quiere buscar la manera de controlar el mundo del boxeo profesional. Hicieron un anuncio con el jeque Turki Al Sheikh. Quieren crear este tipo de estructura, formato liga como la UFC. Y claro, la ley Muhammad Ali protege el boxeo profesional, pero no es extensivo a las artes marciales mixtas y quiere, si Bueno, entran al box, en claro, realidad, adelante. con pocos años después de la ley, Sí, se extendió a la UFC, a las artes marciales. o sea, pero Y no todo, pero no en todo su rigor, ¿verdad? no, No, lo no, que pasó es lo siguiente. Cuando tú te acordarás de un hombre que fue vital en el proceso para conseguir esa ley, Muhammad Ali. el senador John McCain, que en paz descanse, seguro. McCain, un hombre que iba bastante al boxeo y Sí, eso me facilitó conocerlo, tipo muy accesible, un tipo que le gustaba el boxeo de alma también. Y como le gustaba de alma es que se metió realmente a hacer ruido para que saliera esa ley adelante. Fue uno de los personajes vitales, hubo mucha gente claro, que trabajó ahí. sin duda, sin Y duda. de entrada nomás dijo, esto es para boxeo, yo no quiero saber nada con las artes marciales, que en ese Sí, entonces era UFC. claro. Pero pasa una cosa, las artes marciales tuvieron tipos difíciles y tipos empresarios con visión que pusieron mucho dinero hasta levantarlo. Fertita creo que fue fundamental en eso, los hermanos Fertita. Y se dan cuenta que realmente hay que hacer algo con las artes marciales porque realmente están interviniendo bastante. Están tratando de hacer algunas cosas legales, pero otras totalmente desastrosas. ¿Ok? Y es así que, en cierta forma, les abre un poco la puerta. Es decir, que fue el mismo McCain que les abre la puerta, pero como para civilizar ese asunto. Pero siempre considerando
yo creo que era tan ortodoxo como nosotros en cuanto al deporte, De eh, acuerdo, de eso es una cosa y esto es otra, el boxeo es una cosa y las artes marciales son las otras. claro, Bueno, lo de las artes marciales cambia tanto y a la larga y a la corta, Dana White pasa a ser un personaje prominente, ¿verdad? claro, Apoyado pero por buen dinero y en fin. Y creo que una mentalidad que consideras, pagando poco para ganar mucho. claro, pero yo hago la publicación luego de haber examinado ¿verdad? El arte gráfico, lo examino, lo reviso, digo, caramba, esto es pertinente, hay unos reportajes que hacen referencia a esos esfuerzos para tratar de derogar la ley o enmendarla, para ellos crear su propia estructura, controlando todo. Entonces, fíjate, Juan, es, eso es cónsono con el programa que la OMB bajo mi presidencia va a comenzar el proyecto de la educación, la información para los peleadores, programas de incentivos directos a los peleadores, comenzando el próximo mes, en junio, que vamos a estar brindando charlas de educación financiera, asesoramiento legal, cómo adquirir una primera propiedad, cómo el peleador conocer cuáles son las mínimas guías contractuales que debe tener un contrato previo a tú ejecutarlo. Es decir, de que la OMB se convierta en un enlace educacional, informativo para los peleadores, porque nosotros no podemos simplemente ser un organismo que acabar una pelea, conceda un cinturón regional, clasifica un peleador, ayuda en un gimnasio, una donación de equipo. Todo eso está bien, es positivo y es loable, pero tenemos que cambiar el paradigma de lo que es un organismo sancionador de boxeo. Si no, Juan, eh, quién sabe, o sea, cuál sería el futuro para los organismos? Podrían convertirse en irrelevantes. Por lo tanto, tenemos que buscar la manera de cambiar ese paradigma, de cómo crear aquellas condiciones que los peleadores, dentro de toda de su gama de opciones, diga, caramba, la OMB me cobra una sanción, pero a cambio de una sanción me provee este tipo de servicios y recursos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, yo decidí hacer esa publicación porque es pertinente a las circunstancias actuales del boxeo de la industria, los nuevos jugadores, esos esfuerzos que se dan behind the scene, detrás de los cuartos, pero también tiene pertinencia con nuestro programa que se va a anunciar formalmente el próximo mes, que se llama WBO Gives Back, ¿verdad? Devolviéndole al boxeo, a los peleadores. Bueno, eso va mucho con la esencia de la enmienda. La enmienda originalmente se llamó la enmienda al Professional Boxing Safety, Correcto, del 96, que fue correcto, un acto de 1996. correcto. Y es, es curioso que mucha gente no recuerde que dice que especifica que los organismos que aprueban una pelea, OMB, AMB, Consejo, Federación, no podrían recibir compensación de una pelea si no registran debidamente sus reglamentos y una descripción completa de su criterio de ranking, programación, etcétera, con la Federal Trade Commission, que es la Comisión Federal de Comercio. Esa, esa parte de, de la ley yo creo que se ha esquivado, se le ha pasado por el costado muchísimas veces. Y De creo que el acuerdo. peligro de lo que se está armando desde Saudi Arabia, de Arabia Saudita, creo que le pasa demasiado lejos a estos párrafos de la ley. O sea, concurro totalmente contigo, Juan, pero fíjate, yo considero que es mejor tener una ley y no necesitarla para hacerla cumplir que necesitar una ley y no existe un estatuto o alguna regulación. Es mejor tenerla, ¿verdad? Aunque no se haga cumplir de manera consistente, ¿verdad? Porque en algunas jurisdicciones la hacen cumplir, en otras no, Bueno, como tú bien mencionas, ahí ¿verdad? está el kit de la cuestión, la amargura de John McCain, cuando vio que toda la esencia se estaba manoseando, Sí, que se fabricaban contratos falsos en el cual había gastos que no claro, existían, y todo se disfrazaba.
y generalmente el 90% de las veces en perjuicio del boxeador, ¿no es cierto? Ah, claro. Ahora, aquel, Con más razón, mi estimado Juan, es importante que los peleadores se informen y se eduquen y sepan cuáles son los derechos que le cobijan. Entonces, el peleador, entonces, que por lo general, Juan, 9 de 10 instancias, el peleador siempre está en la contraparte, en la desventaja, en la posición adversa. Si el peleador por lo menos se informa y conoce los derechos que le cobijan y le protegen, y el peleador puede estar informado a la hora de tomar una decisión, pues esa decisión que toma va a ser una más, ¿verdad? Valga la redundancia, tomar una decisión informada. para eso coincido contigo en que hay que educar al boxeador, hay que educar a la gente que está alrededor del boxeador, hay que sanear el deporte, y ese es por el bien de todos. Estamos hablando de un deporte profesional, está basado en dinero, en generar dinero, y la única forma de ganar más dinero es sanear el negocio. Esa es la forma. Eh, Sí, yo y creo que hemos hablado y conoces mi idea de que algún día tendrían que juntarse, pero muy francamente, los cuatro organismos grandes y decir, vamos a poner un zar del boxeo, como tiene el básquetbol, o vamos a hacer un ranking único, como tiene el tenis o el golf. Tiremos todo para adelante, vamos a tener más credibilidad y todos vamos a tener más dinero. claro, Pero para llegar a eso hay que allanar el camino y hay que terminar eh, con una cosa que se va repitiendo, las mafias. El boxeo tuvo altos y bajos, casi se hunde del todo. No sé si vos, siendo chico, te la habrán contado, pero cuando se le fue la mano a la mafia con el boxeo, de aparecer en los canales abiertos, los más importantes de Estados Unidos, pasó a prácticamente a desaparecer, y no desapareció porque después apareció el cable de televisión bueno, Juan, y lo explotó. tú como el maestro y amigo Paco Balcarce, que te envío un fuerte abrazo y es seguidor de este programa, vivieron esa época. Yo no la viví. Paco me dice, Gustavo, cuando yo entré en el boxeo era otra cosa. Ahora tú estás bregando, o sea, antes se bregaban con mafiosos, ahora se bregan con gánster. Entonces, claro, Bueno, eso fue lo que no me te- dijo Paco. bueno, hablamos de gángster, el gángster declarado enemigo público en Irlanda es David Kinahan, ¿verdad? Pero creo que es un poco más poderoso que algunos de los que casi hunden el boxeo años atrás o décadas atrás, porque David Kinahan está considerado como el traficante de cocaína más grande de toda Europa, Sí, aparte de armas y otros chistes, ¿no? sí, Así claro. que no es broma, acá es gente pesada, por así decirlo, y Sí, obviamente cualquiera que hable o critique o qué sé yo, bueno, tiene que estar alerta también de que no es persona grata. Por eso yo estimo mucho eh, ese comunicado que lanzaste, y lo que hace mucha gente que se ve preocupada por mí, por el bien del boxeo. Si claro. lo que se planea en el futuro desde Arabia Saudita se encamina, si acepta las reglas del juego, si acepta la transparencia, puede ser bueno para todos. De Pero, acuerdo, de acuerdo. pero ahora el problema y las críticas surgen porque el asunto se ve un poco desviado, y porque hasta el aficionado común se pregunta, pero ¿qué clase de locos son estos? Resulta que ahora tienen problemas con la fecha del Canelo. Resulta que el promotor de esa pelea iba a ser el socio de esa compañía que formaron en conjunto, Sí, que iba a ser Dana White. Pero ahora Dana White resulta que en la fecha que habían elegido para la pelea, hace un gran festival de artes marciales en Guadalajara, nada menos que en la ciudad del del Canelo. Canelo, sí, señor. Y entonces, de repente, él no va a ser el promotor de la pelea ahora. Y aparte, tenemos el estadio. Yo veo hasta los precios, todo el esquema del estadio nuevo, ¿no? De la Claro, el Liga. Allegiant Stadium, Ve, sí,
Ahora dicen que no vendieron entradas, pero yo tengo entendido que hay gente que había comprado entradas. Pero de cualquier manera, dice, pero un momentito, si sumamos eso al desastre, yo diría, organizativo de Times Square, por ejemplo, Sí, al fracaso de la pelea del Canelo, porque fue una de las peores peleas de título mundial de los últimos tiempos. ¿Ok? sí, Entonces, la gente, el aficionado tiene toda la razón para sospechar que esto no va bien, que hay que encaminarlo. Y por eso es que yo creo, coincido en tu perspectiva de que es necesario un poco más de transparencia, que hay que afirmar las cosas y, como tú dices, que hay que tratar de ayudar al boxeador que se despierte, que se dé cuenta, que tenga las herramientas para decir, hey, un momentito, esto es para consultarlo. El boxeador, muchas veces, y esa es mi experiencia, haber estado cerca de negociaciones, claro. se lo mantiene en la oscuridad, ¿ok? Juan, Eh, totalmente. O sea, yo concurro. le esconden Yo recuerdo una anécdota una vez en Los Ángeles, ¿ok? Ajá, Un boxeador argentino, muy bueno, de primera. Yo estoy hablando con el promotor y le digo, mira, mire, no me gusta cómo están llevando esta negociación. Yo sé que hay esta clase de dinero y parece que el boxeador no lo sabe. Y me dice, no hable fuerte, que está cerca, que no se entere el boxeador. Bueno, eso es común. Le esconden, le muestran papeles que no claro, entiende, con lenguaje que no entienden. claro, ¿Ok? Y una de las formas que yo creo que McCain tenía esa idea es de en los contratos, que los contratos sean tan abiertos que haya una tercera persona independiente. Por eso él hablaba de que tendría que existir una asociación nacional de boxeo, al margen de los entes organizadores como la OMB o el Consejo, claro. pero sí una cosa Como, independiente. como un ente fiscalizador o alguien que pueda proveerle Exactamente, alguien que esté oversight. Claro, oversight, exactamente. claro. Eso tiene, eso es un poquito más complejo porque ya entonces entra la figura de la intervención sobre relaciones contractuales entre partes privadas. Pero Juan, yo creo que aquí lo importante es lo que tú mencionas, la transparencia, de que el peleador tenga ante sí todos los posibles escenarios, los pros y los contras, las consecuencias de cualquier determinación, que el peleador sepa qué se le va a pagar, cuáles deducciones va a estar sujeto, sepa las opciones que está firmando, el término de su contrato, si sus servicios van a ser provistos hacia un tercero, si cuáles son los ingresos que se van a generar como producto de su pelea. O sea, claro, el promotor es quien asume el mayor riesgo, ¿verdad? Y por lo tanto, si asume mayor riesgo, la compensación debe ser mayor. Eso es sentido común, ¿verdad? 2 más 2, 4. Ahora, pero que el peleador esté informado, por lo menos que tenga algún un ápice de educación de qué consiste la industria de los servicios que él provee. Mira, hay peleadores, Juan, que no saben que tienen que pagarse su seguro social. Bueno, Hay peleadores que no saben de que, mira, tú tienes que pagar impuestos, que si tú peleas en el extranjero, cuando regreses a tu país nacional, pues, tienes que pagar ahí. O sea, si no te deducen acá, tienes que pagar acá, o la duplicidad de los impuestos. O sea, un sinnúmero de complejidades que si por lo menos los organismos, mira cómo yo lo veo, Juan. Si el peleador está disputando un título de la OMB y tiene que pagar una sanción, pues yo tengo que proveerle algún tipo de servicio más allá de darle el cinturón. Porque es que ese ha sido el paradigma por 100 años, desde que se formó la AMB, posteriormente el Consejo, la FIB y la OMB. Si yo no busco la manera, por lo menos tratar, ¿verdad? sí, tratar, eso hay que Tratar tratar. de cambiar el paradigma de los servicios que provee un organismo, pues entonces, ¿para qué yo estoy aquí? Porque si vamos a hacer lo mismo, pues entonces nos vamos a convertir en irrelevantes. Y claro, máxima ahora cuando entra la figura del árabe, de TKO, otro tipo de, ¿verdad? De jugadores componentes a la industria.
Entonces, si el peleador va a tener múltiples opciones para escoger, pues yo proveerle al peleador condiciones, opciones, alternativas, recursos para que él diga, caramba, la OMB me cobra una sanción que yo puedo decir, Juan, bueno, pues la sanción es para cubrir unos gastos y unas cosas y la convención, pero tenemos que hacer algo más por los peleadores, incentivarlos, educarlos, guiarlos, informarles. Claro, Juan, nosotros le proveemos los recursos y las alternativas. Falta que el peleador los quiera, ¿verdad? Adoptar y aprender, pero Claro, tenemos que hacer algo. bueno, pues para eso hay que hacerle frente, y voy a parafrasear algo, a la interferencia en los deportes Sí, en cuanto a competitividad por ajá, las restrictivas políticas anticompetitivas de gente poderosa. Eso viene muy al caso, claro. pero eso lo estoy leyendo de una investigación del Congreso de Estados Unidos ¿Oh, al sí? tiempo, al tiempo de la ley Muhammad Ali. Qué Mm, curioso que tantos años después esto sea válido. Esa fue parte de la investigación del Congreso de Estados Unidos. mira qué interesante. O sea, Juan, y de nuevo, la ley fue aprobada en el año 2000. Claro, estamos hablando de Claro, 25 años. Yo soy de los que pienso de que se debe revisitar, examinar la legislación, aquellas correcciones o subsanar o clarificar o lo que la ley no haya cubierto, incorporarlo, porque siempre hay espacio de mejorar y hay que atemperarse a los tiempos, como los organismos, ¿verdad? Nosotros tenemos claro. que atemperarnos a los tiempos, la Sí, bueno, tecnología, la exacto. ley, como toda ley, No es perfecta, obviamente hubo críticas y haces una nueva ley, y también va a haber críticas, pero el problema no está con la ley. El problema está en cómo se hace cumplir. aplicarla, cómo hacerle fuerza, porque la ley puede ser muy buena, pero ¿dónde están las herramientas para aplicarla? ¿Dónde están las herramientas para barrer a un mafioso o para suspender a un promotor o para echar del circuito a un juez corrupto? Estoy totalmente de acuerdo. También hay que tomar en consideración esto es una ley federal que establece unas disposiciones, ¿verdad? Mínimas a nivel federal. Claro, los estados son soberanos, las reservas indígenas, los territorios en Norteamérica, como tú sabes. Ahora bien, como bien mencionas, podemos tener la ley perfecta, el marco regulatorio perfecto, el idóneo, ¿verdad? Para beneficio de los peleadores. Pero si no se hace cumplir, pues es como si letra muerta, dicen los Esa. abogados. Está la ley ahí, pero letra muerta. Sería entonces que en las jurisdicciones donde principalmente se promueve y se produce el boxeo, entiéndase la Nevada, California, Texas, Nueva York, Florida en algunas instancias, esas jurisdicciones donde principalmente en Estados Unidos, en Puerto Rico, donde se promueve y se produce el boxeo, pues que las entidades regulatorias, entiéndase, las comisiones de boxeo y los estados, que, ¿verdad? La comisión es un organismo creado por legislación estatal, que designen las personas idóneas capacitadas para ello, que no se conviertan pues, en batatas políticas, como decimos nosotros. Personas, personas que conozcan de la industria, responsables, honestos, íntegros, y que hagan cumplir la ley, porque es que no hay de otra. Bueno, espero que sigan los esfuerzos de la OMB, que en ese sentido de esfuerzo se sumen los otros organismos y que creo que es la única forma de La única. pelearla, de enderezar realmente un deporte que en el sentido profesional está un poco torcido Sí. y creo que enderezarlo va a ser, repito, para beneficio de todos. Así que muchas gracias por tu franqueza, Un placer, por Juan. salir de frente al problema y ojalá que tenga mucho eco. Bueno, Juan, tenemos que, o sea, hay un refrán que dice, if it ain't broke, why fix it, ¿verdad? Aquella iniciativa o política o proyectos que funcionan, se le da continuidad y se le incorporan alguna modificación o se corrigen alguna área para mejorar y atemperar los tiempos. También, por otra parte,
Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, no podemos hacer lo mismo. Por lo menos yo lo que estoy aspirando es crear algunos cambios desde la perspectiva de un organismo que tenemos unas limitaciones, pero tenemos que hacer algo más para los peleadores, que en última instancia son los protagonistas. Si no hay peleadores, no hay industria. Si no lo hacemos, nos vamos a convertir, Juan, te lo digo, irrelevante. Bueno, muy bien, muy claro. Será hasta la próxima.